Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA, tratando de continuar con esta línea de comunicación con nuestros colegas, tratando de llevarle la información y las últimas novedades en medicina cardiovascular. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y muy actual, que tiene que ver con la diabetes y en particular con parte del tratamiento. Ha venido una enorme cantidad de moléculas a tratar de trabajar sobre este flagelo, sobre esta epidemia que es la diabetes, y se ha generado un abanico tan grande que prácticamente necesitamos especialistas y ser cada vez más especialistas. El tema es inhibidores de SGLT2 y tenemos el lujo de compartir este podcast con Hugo Sanabria. Hugo es médico cardiólogo acá en el ICVA, es el director del programa de prevención cardiovascular. Hugo tiene una amplia trayectoria, además de ser especialista, como decía, en cardiología, es especialista en diabetes y ese título obtenido entre la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad de Diabetes, tratando de generar un profesional integrado ya desde el principio de su desarrollo y de su capacitación. Es miembro fundador y exdirector del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología y es director del primer consenso sobre diabetes y enfermedad cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología ya por el 2020. Tiene muchísimas cosas publicadas, más de 30 artículos publicados en revistas indexadas, y mirando todos esos artículos, digo, no, Hugo, vamos a tratar de trabajar sobre este tema, sobre algunos muy lindos artículos que has trabajado sobre el documento de posición de los efectos del SGLT2 sobre la presión arterial y el daño vascular, y vamos a también trabajar sobre las recomendaciones conjuntas también publicadas de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología. Y vamos a hablar también del consenso de presión. Todos en estos artículos que llevan muchísimo trabajo, él es uno de los autores. Así que un lujo tenerte acá, Hugo, y bienvenido. Gracias Alberto, por la invitación. Va a ser un placer poder compartir este encuentro. Como te decía, en esta andanada gigante de moléculas tenemos que ser especialistas y justo estamos acá con vos que nos vas a contar. Y bueno, hablemos un poco de estas moléculas, en particular de esta molécula, del SGLT2. Contame específicamente en esto, ¿de qué se trata? Bueno, excelente. Primero, el concepto es que pensemos que estos fármacos se desarrollaron inicialmente como una herramienta más para el control glucémico de nuestros pacientes. Es decir, lo que conocíamos al inicio eran medicamentos para eliminar el exceso de glucosa de la sangre por la orina, o sea, unos glucosúricos. Ya eso nos generó mucho ruido, liberar azúcar por orina, y eso no generará en realidad eventos adversos serios como infecciones urinarias y demás. Así que había toda una resistencia inicial. Después aprendimos de que eran muy seguras y que tenían cierto efecto moderado en el control glucémico. De hecho, para el control glucémico estos fármacos te bajan entre 0.5 y 0.8% de la hemoglobina glicosilada. Es decir, si tu paciente tiene 7,5, te lo lleva a 7, en promedio, digamos, ¿no? Dependiendo de cada paciente y del nivel. ¿Con hipoglucemia? No generando hipoglucemia, muy interesante eso. ¿Por qué? Porque el mecanismo por lo cual mejora el control glucémico es simplemente eliminar el exceso de azúcar en sangre por orina. Si no hay exceso de azúcar en sangre, no lo elimina, por lo tanto, no genera hipoglucemia. Eso fue un elemento muy atractivo de estos fármacos. Es decir, tener un fármaco más con un efecto moderado en la glucemia que no te genera hipoglucemia. Hasta ahí, bien. Además, no te hacía aumentar de peso porque perdés unos 2 kilos aproximadamente. Además, veíamos que te mejoraba algo la presión arterial. Si tu paciente estaba hipertenso, te bajaba un poco la presión arterial. Así que, nada, tenía algunas cualidades. Pero, digamos, lo que después nos sorprendió es que en esos ensayos que se hicieron en pacientes con diabetes empezaron a aparecer otros signos, como por ejemplo, reducir la internación por insuficiencia cardíaca del paciente con diabetes. Por ejemplo, retrasar la aparición de nefropatía. O si ya mi paciente con diabetes tenía nefropatía, enlentecer su progresión.
Pero hay algo más interesante. O sea, no solo demostraron eso los estudios, sino que además los estudios demostraron que ese efecto en evitar insuficiencia cardíaca y evitar o enlentecer la progresión de la enfermedad renal era independiente si el paciente mejoraba o no su glucemia. Es decir, había otro mecanismo. Y eso abrió una puerta enorme a investigar más allá de la diabetes. ¿Nos das algunos ejemplos de esas moléculas o los nombres de esas moléculas? Bueno, los que tenemos actualmente en Argentina comercializados y en la mayoría parte del mundo son dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina. Esos son los fármacos que actualmente disponemos, de los cuales todos ellos tenemos muchísimas evidencias en ensayos clínicos randomizados, aleatorizados, con gran cantidad de pacientes, y tenemos metaanálisis que nos enseñaron todo ese rol que tienen nuestros pacientes con, digamos, el uso de estos inhibidores SGLT2 en nuestros pacientes con diabetes. Te digo una cosa más, que después si querés lo profundizamos, pero además en los metaanálisis nos demostraron reducir eventos cardiovasculares mayores, el famoso MACE que tanto hablamos nosotros dentro de la cardiología. Luego, si querés, tocamos un poquito más ese tema, pero la verdad que nos abrió un panorama. Es decir, ojo, estamos en presencia de un fármaco que te ayuda a mejorar la glucemia, modesto, pero te ayuda, pero además te está impactando en otras patologías muy comunes en nuestros pacientes con diabetes, como es la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal. Eso realmente ha sido muy, muy trascendente, muy impactante, ¿no? Porque Total. el efecto parece hasta muy visible en el consultorio. Uno parece que habla de sus anécdotas individuales, pero parece una de esas drogas. Sí. ¿Cómo se pasa con el tratamiento del colesterol? Que sabes que implementás las estatinas y tiene un rápido impacto. Y parece que en este grupo esa sensación uno la percibe. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual estas drogas tienen ese efecto, por lo menos con la diabetes, y por qué consideras que pueden tener ese efecto tan amplio en temas como la insuficiencia cardíaca? Bueno, muy interesante eso. Luego de demostrar todo este efecto en la población de pacientes con diabetes, se fue a explorar, exploremos si esto es independientemente del control glucémico y evita que aparezca insuficiencia cardíaca, exploremos directamente su rol en pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente si presentan o no presentan diabetes. Y ahí todos los estudios que ya conocemos, tanto en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, como en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, donde estos fármacos demostraron esta reducción del endpoint combinado de muerte cardiovascular e internación por insuficiencia cardíaca. Y entonces, ya ahora es no solo usarlo en pacientes con diabetes, sino también parte de nuestra herramienta clave en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. De hecho, inicié con EFA preservada, no teníamos grandes cosas hasta estos inhibidores de SGLT2. Y después se abrió el otro grupo, que son los pacientes con enfermedad renal, del cual todavía estamos hablando poco y es trascendente. Se vio que en pacientes con enfermedad renal, independientemente de que esa falla renal sea por diabetes o no, independientemente que sea, o sea, la enfermedad renal no diabética, dar estos fármacos reduce progresión de la falla renal. Es más, reduce muerte cardiovascular. Es decir, es tremendo ese impacto. Estamos hablando que se despegó de su uso en diabetes y además se incorporó todo el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y todo el grupo de pacientes con enfermedad renal. Ahora, voy a lo que vos me... Una pregunta, disculpa, ¿estos son top a los IECA y a lo que ya veníamos viendo? Clave. Todo el efecto en insuficiencia cardíaca fue on top al beta bloqueante, a los antialdosterónicos, e inclusive hay subgrupos ya de estos trabajos que estaban bajo sacubitril valsartán. Es decir, es on top a todas nuestras estrategias de tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Beta bloqueante, inhibir el sistema de renina, los antialdosterónicos. Sobre todo eso es una cuarta estrategia donde generó este impacto en reducción de internación, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal. Y con respecto a la enfermedad renal, todos estos pacientes estaban bloqueados del sistema renina angiotensina aldosterona, es decir, es por sobre aquello que ya conocíamos como nefroprotector. Durante años los nefrólogos buscaban cómo mejorar, cómo proteger más el riñón y lo único que teníamos era IECAS o ARA2. Y ahora, después de años, décadas, se sumaron estos otros grupos de tratamiento farmacológico. Sí, Hugo, ¿y el mecanismo? Eso es muy interesante, todavía es un tema de debate. Porque uno dice, ¿dónde hay? Estos inhiben los cotransportadores de sodio-glucosa tipo 2. ¿Dónde están presentes? Básicamente en el túbulo contorneado proximal del riñón. Casi que no hay en otras células. Entonces, ¿cómo? Bloqueando algo en el túbulo contorneado proximal, tenemos todo esto. Y eso es lo fascinante de estos fármacos. Lo que creemos es, en el riñón está bastante bien entendido, porque está bien, yo bloqueo eso, y eso que parece tan simple, evito no solo la reabsorción de glucosa, eliminándolo, sino que también evito la reabsorción de sodio. Al inhibir la reabsorción de sodio, hago que ese riñón, en esa corteza, trabaje menos, porque no tengo que estar
reabsorbiendo tanta carga de sodio porque lo bloqueé. Y eso baja el estrés oxidativo a nivel cortical y tiene unos efectos positivos a nivel renal. Pero además hace que se elimine mucho sodio y la mácula densa sensa una cantidad de sodio adecuada y eso restaura la hemodinamia glomerular y baja la hipertensión glomerular que todos estos pacientes tienen. Así que hay un tema ahí muy hemodinámico. Pero además, lo que se vio es que estos fármacos producen un poco más de cuerpos cetónicos. Y ahí también hay un warning en diabetes 1 que después si querés lo hablamos. Y ese incremento de cuerpos cetónicos puede ser utilizado como sustrato de nutriente del miocardiocito, sobre todo si ese miocardiocito no está bien, y eso podría dar una fuente de energía bastante adecuada, sin tanto gasto sin tanto gasto de oxígeno para poder utilizar ATP a partir de la degradación del cuerpo cetónico. Pero además hay otras dos cosas que son fascinantes. Al lado del cotransportador de sodio-glucosa en el riñón, hay otro intercambiador que es de sodio y protón. Y pareciera ser que esta molécula lo que hace es modular ambos, tanto los SGLT2 como los intercambiadores de sodio-protón. Bueno, a nivel renal lo que te aporta es que reabsorbas menos sodio, pero resulta que hay intercambiadores de sodio-protón en el miocardio. No hay SGLT2 en el miocardio, pero sí hay intercambiadores de sodio y protón. Y si vos modulás eso, evitás que el miocardiocito se llene de sodio y se llene de calcio y muera por sobrecarga de calcio. Entonces, pareciera ser que sí hay un efecto directo que tendría que ver con modular este intercambiador a nivel del miocardiocito. Y un tercer elemento que es alucinante, a mi entender, que es, yo hago que con ese SGLT2 los pacientes pierdan un poco de glucosa por orina. Si tienen diabetes, pierden mucho más, pero si no tienen diabetes, pierden un poco, pero pierden. Eso el organismo lo sensa como que estoy perdiendo nutrientes y empieza a activar mecanismos intracelulares de protección celular. Tenemos varios mecanismos de regeneración celular que vienen por la activación de una serie de vías intracelulares que se llaman sirtuinas, también porque modulan las AMP quinasa, AKT, etc., pero sobre todo las sirtuinas. Y lo que hace es, estoy perdiendo glucosa, si sigo así me voy a maciar, protejamos a nuestra célula. ¿Y qué hace? Empieza a producir autofagia de mitocondrias dañadas que ya no me están sirviendo, de hecho me están dañando. Entonces me autoalimento de esas mitocondrias para darme energía porque yo estoy perdiendo azúcar por orina. Es un service. Exactamente, es decir, es un mecanismo que dispara, una molécula que dispara mecanismo de regeneración celular. Y eso hace atrapante porque escapa totalmente de lo que podríamos pensar como un simple glucosúrico. Totalmente, ¿no? Aparte es claro, en este caso con toda tu explicación, ese impacto sistémico tan potente y que es tan difícil porque generar moléculas que generen reducción de mortalidad a esta altura, on top a todo lo que ya tienen los pacientes, es realmente una noticia fantástica. Sí, y en tu opinión, ¿en qué pacientes, por lo menos en aquellos diabéticos, debemos utilizarla? Y por otra parte, ¿esto te parece bien de uso ambulatorio o se deben iniciar en las internaciones ya? Buenísimo. Primer punto es, y así ya los dicen todas nuestras guías de tratamiento en diabetes, es una indicación dar inhibidores SGLT2 en todo paciente con diabetes que tiene o insuficiencia cardíaca o que tiene ya enfermedad renal o que tiene alto riesgo cardiovascular. Y las guías te dicen, y esto es que me gusta reforzarlo, es independientemente de tu control glucémico. Tu paciente, vos estás feliz porque con 2 gramos de metformina tiene 6,3 de glicosilada. Pero el paciente tiene albuminuria elevada, o el paciente tiene un filtrado menos de 60, o el paciente tuvo insuficiencia cardíaca, o el paciente es de alto riesgo cardiovascular, dale igual. Aunque tenga 6,2, estos fármacos cardionefroprotectores. Eso nos dicen las guías y estoy totalmente convencido del impacto que eso tiene en dar en esta población. Eso es en diabetes. En insuficiencia cardíaca no hay dudas, es pilar, la cuarto pilar en la IC con FEI reducida, primer fármaco que pienso en IC con FEI preservada. Y en la enfermedad renal lo que nos dicen las guías es si tu paciente tiene diabetes, dale, independientemente de la glucosidad. Si no tiene diabetes y tiene albuminuria más de 200, ese paciente es un candidato a dar inhibidores SGLT2 independientemente de la causa por la cual tiene enfermedad renal. Hay datos muy interesantes en glomerulopatías como nefropatía por IgA,
que es impactante cómo mejoran esos pacientes. Hay algunas excepciones, hasta ahora no damos en poliquistosis renal, por ejemplo, porque hasta hay algunos reportes que podrían aumentar los quistes, pero en la mayoría, y todavía estamos estudiando mucho eso, de los pacientes con nefropatía, inclusive con glomerulonepatías, más allá de la diabetes, de la hipertensión inclusive, tendrían un rol. Doy por sentado que estamos hablando centralmente de los diabéticos tipo 2, ¿no? Y dejaste entrever que hay un tema de la acidosis, los cuerpos cetónicos en los diabéticos tipo 1. Contame un poquito cuál es el rol desde tu perspectiva de los ISGLT2 en la diabetes tipo 1. Bueno, ese es un punto muy interesante. La mayoría de los trabajos que yo mencioné, digamos que estamos mencionando de evidencias, excluyeron a los pacientes con diabetes tipo 1. Okay. ¿Por qué? Porque ya conocíamos, hay trabajos que se hicieron específicamente dedicados en diabetes tipo 1 para evaluar qué impacto tienen en el control glucémico y demostraron SGLT2, inhibidores SGLT2 en diabetes tipo 1 mejoran el control glucémico, mejoran la variabilidad, bajan inclusive un poco el requerimiento de insulina en diabetes 1, así que todo eso es bueno, pero el warning es, ojo, incrementa el riesgo de cetoacidosis diabética. Y la cetoacidosis diabética puede ser un evento adverso gravísimo. Entonces, ahí donde se frenó un poco este tema de cómo abordar los SGLT2 en diabetes 1. Ahora, si me preguntas, yo creo que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, aunque tenga diabetes tipo 1, que tenga enfermedad renal, aunque tenga diabetes tipo 1, se beneficiaría de estos fármacos, porque dije, y eso lo sabemos, es que el rol de estos inhibidores SGLT2 va más allá del control glucémico. Entonces, ¿por qué no va a haber un beneficio en términos de reducción de eventos en esta población? Así que creo que sí. Lo que no tenemos que aprender es cómo seleccionar adecuadamente este fármaco a esa población de pacientes con diabetes tipo 1. Entrenarlos, cómo evitar que desarrollen cetoacidosis o cómo pesquisarlos rápidamente para que no sea un cuadro grave. Entonces, son pacientes que tienen que estar muy educados, muy entrenados, tienen que tener medidores de cuerpos cetónicos, que les comento, digamos, así como medimos la glucemia por tiras, o tenemos tiras para medir cuerpos cetónicos, yo lo uso en el consultorio, y le tenemos que dar pautas. Mirá, si vas a usar este fármaco, que ojo, las guías no lo recomiendan porque no tenemos todavía temas de seguridad, pero digamos, si uno quisiera usar estos fármacos en diabetes tipo 1, tiene que entrenar al paciente. Mira, estás con un cuadro de infeccioso, estás deshidratado, tenés diarrea, suspende transitoriamente el SGLT2, porque ahí tenés más chance de hacer cetoacidosis. Hugo, pero vos no lo estás recomendando de alguna manera. A ver, yo lo uso en mi práctica clínica. Como off-label. Como off-label, pero seleccionando adecuadamente al paciente, porque estoy convencido del rol que tienen estos fármacos en proteger la insuficiencia, en tratamiento de insuficiencia cardíaca y en la enfermedad renal. Ahora tengo que seleccionar bien. No lo tengo que tirar como un fármaco más en diabetes 2. Le tengo que entrenar, le tengo que decir cuándo lo tiene que suspender. Los riesgos de desarrollar cetoacidosis son cuando estás en un ayuno prolongado, cuando te deshidrataste, cuando tenés un cuadro agudo de estrés. Entonces, estás con una neumonía, estás con una gripe, estás con una diarrea, vas a hacer un ayuno X, suspenderlo transitoriamente, pasa el cuadro y lo volvés a tomar. Ahí minimizo la chance de que tengan cetoacidosis. Y segundo, si empieza a tener algo de síntomas compatibles, porque ojo, la cetoacidosis con inhibidores SGLT2 a bordo puede hacerlo con glucemias de 150, de 200, no esperemos 400. Son las que se llaman, entre comillas, cetoacidosis euglucémicas. Y eso despista mucho al profesional. De hecho, nosotros entrenamos en la guardia cómo sospechar estos casos, porque hemos tenido algunos casos de cetoacidosis euglucémica. Así que le doy un aparatito para que se mide cuerpos cetónicos. Si se siente nauseoso, con vómitos, aunque la glucemia no esté tan mal, medite cuerpos cetónicos. Te da un poquito alto, frenás ese SGLT2, te das un poquito más de insulina, te hidratás. Tenés muy alto, más de 3, vas a la guardia. Tenemos que dar todos esos mensajes para poder dar estos fármacos de manera segura. No, yo un poco también en este programa intentamos desmitificar muchas cuestiones y llevar información para nuestros colegas, la mayoría no especialistas como vos, pero parecería que este subgrupo de pacientes con diabetes tipo 1 hay que estar entrenado o directamente lo tiene que manejar una persona más especializada, ¿no? Te diría, entrenado y en comunicación con el médico tratante de ese paciente con diabetes, con el diabetólogo, con el endocrinólogo. Por eso, no soltar el fármaco y punto, sino que tiene que haber una, digamos, comunicación fluida con el equipo que está tratando a ese paciente con diabetes tipo 1. Fantástico, che. Hablemos de la función renal y este grupo de drogas. Mira,
cada vez fuimos corriendo más el límite de filtrado glomerular con el cual dar estos fármacos, digamos, ¿no? Antes decíamos hasta 60, pues hasta 40. Bueno, ahora está indicado estos fármacos, así dicen nuestras guías, a todo paciente que tenga enfermedad renal, hasta con un filtrado de 20 mililitros minuto metro cuadrado. Tiene 22, tiene Severo. 25, severo, lo damos. Bien. Y después, tener en cuenta esto, cuando damos un SGLT2, muy probablemente baje un poco más el filtrado. Lo mismo que nos pasa cuando damos un IECA a un paciente con enfermedad renal, porque estamos afectando la hemodinamia glomerular. Puede bajar un poco, puede bajar un 10%, puede bajar un 20% el filtrado. Si baja más de un 30% el filtrado, ojo, puede estar pasando otra cosa. Se deshidrató, tiene estenosis de la arteria renal, chequeemos. Pero bajar un 10, un 20 es lo que vemos. Entonces, si al paciente le doy con un filtrado tan borderline y me baja 15, no hago nada, no se lo saco. De hecho, los nefrólogos cada vez más nos dicen, déjalo hasta diálisis. Y probablemente hay que ver qué pasa si en el futuro no lo damos inclusive a un paciente en diálisis. O sea, fíjense el impacto que está teniendo estos fármacos. En definitiva, por ahora, lo damos hasta con 20 de filtrado. Chequeemos la función renal en un tiempo. Puede bajar un 10, un 20, no me asusto. Baja más. Ojo, que no esté deshidratado, hipovolémico, que no tenga otra cosa, estenosis de arteria renal, por ejemplo. Y lo mantengo. Sigue empeorando su filtrado, lo mantengo igual. Son fármacos que han reducido, en pacientes con diabetes con enfermedad renal, han reducido mortalidad global. Ojo, mortalidad global. Una cosa y para ir cerrando, la verdad que es interesantísimo todo lo que has comentado, súper práctico. El tema de las dosis, ¿no? Yo veo presentaciones de apaglifosina de 5 o 10 miligramos. ¿Hay en ese sentido algo que nos quisieras comentar? DAPA, 10 miligramos. Se había intentado ver 5 miligramos para los tipos 1. Pero DAPA es 10 miligramos. Y EMPA es 10 miligramos para protección cardíaca, para protección renal, 10 miligramos. Si tu paciente tiene diabetes y querés intentar tener un poquito más de efecto en control glucémico, lo puedes pasar a 25. Pero con 10 ya tenés el efecto protector cardíaco y renal, así que con 10 es suficiente. Necesitas un poco más de control glucémico, pasarlo a 25. O sea, DAPA 10, EMPA 10, 25. Fantástico, Hugo. Ya vamos a cerrar porque ha sido bárbaro todo lo que hemos contado. Hemos charlado, respetado por las consignas de tener esas 3 preguntas que son por qué funcionan como funcionan y específicamente en quién usarlos. Así que muchísimas gracias, súper ilustrativo y seguramente nos veremos en nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.